de la Conferencia Episcopal de Colombia. Fue nombrado obispo auxiliar de Medellín en el año 2012. Él compartirá con nosotros una conferencia titulada La vida consagrada en el corazón mismo de la Iglesia. Muy bien, de nuevo quiero agradecer y de verdad manifestar mi gozo por haber sido invitado al encuentro con ustedes. No es para mí para nada un peso ni una actividad más de la agenda, sino que me parece que es providencialmente, por obra de Dios, un encuentro que nos fortalece a todos para la escucha de la palabra y sobre todo para continuar el camino del seguimiento de Jesús en nuestra vida religiosa o sacerdotal. El tema que me pidieron para esta mañana de introducción tiene que ver con la situación misma de la vida consagrada en el mundo de hoy. Concretamente se me dijo la vida consagrada en el mundo entero hoy. Muy pretencioso. Ya vamos a ver que sería imposible recoger con honestidad y objetividad el hondo significado y las múltiples variantes que representa la vida consagrada en el mundo de hoy. No solo en la iglesia, sino en el mundo de hoy. Por eso he escogido una frase de la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, Vita Consecrata, en el número 3. La vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia. Y continúa para el ejercicio de su misión. La vida consagrada no es un apéndice, ni está aislada. La Iglesia, si pudiera decirse así, necesita de la vida consagrada para el ejercicio de su misión. Así que yo no quiero limitarme a hacer simplemente una enumeración de datos o de dificultades o de fortalezas de la vida consagrada, sino que juntos nos acerquemos a cómo está el corazón de la Iglesia y en ella la vida consagrada. Porque la vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia. Creo que todo el camino de la Iglesia a 50 años del concilio va como en una vía de reencuentro de su misión y de su identidad. Es una búsqueda que no ha estado exenta de problemas, de dificultades. A veces también tenemos que decir que en la Iglesia, en esta búsqueda de reencontrarnos con el ser mismo de nuestra identidad de misión, hemos equivocado el camino o intentando todos tomar atajos, pues hemos llegado donde no se debía. Como hemos reflexionado muchas veces, el Concilio Vaticano II es
quizá el momento en que la iglesia haya recibido más gracia en los últimos siglos. Es una manifestación de Dios y es una acción del Espíritu Santo que guía a la iglesia siempre. Pero, como nos recordaba bien el Papa Benedicto XVI, cuando la iglesia se renueva, siempre encontrará dificultades. Porque el camino de renovación de la iglesia no es simplemente un chasquido de dedos o una palabra que mágicamente hace de ella algo distinto. Poner la iglesia al día, ayornar la Chiesa, vivir la entrada de aire a la iglesia, implica también vivir algunas sacudidas. Apenas estamos a 50 años del concilio y estamos viviendo todo este camino que nos lleva a la consolidación de una iglesia en viva comunión y participación. Pero hay sacudidas. Benedicto XVI, en su iluminado magisterio, nos recuerda que después de todos los concilios en la historia de la iglesia se han vivido turbulencias fuertes, pero que es el camino que el Espíritu nos invita. De este panorama no está exenta la vida consagrada. Si no lo tuviera, no estaría en el corazón de la iglesia. Así que vamos a mirar el corazón de la iglesia y en ella, en el perdón, la vida consagrada. Yo lo voy a hacer de una manera muy bíblica. Bíblica no porque traiga aquí unas clases de Biblia, sino porque son punticos de 7. 7 datos, 7 luces, 7 sombras, 7 retos. Todo es 7, para ser bien bíblico. Entonces, vamos a comenzar con los 7 datos y fundamentos. Y quiero comenzar por aquí, simplemente como poner, al menos como extender la mirada a todos nosotros hacia la vida religiosa, la vida consagrada en el mundo. Los primeros datos tienen que ver con la vida consagrada, la presencia actual de la vida consagrada en el mundo. Yo diría que este es un dato atrevido, porque ciertamente, según dicen popularmente, ni el Espíritu Santo sabe cuántas comunidades religiosas hay en el mundo. Es algo que se oculta al misterio, es un secreto divino, porque ni Dios lo sabe. No, esto lógicamente tiene toda la malicia paisa. Pero se calcula que, según los datos del último anuario pontificio, en el mundo hay 350 comunidades religiosas masculinas de derecho pontificio, De los institutos diocesanos es imposible tener una referencia. Imposible. Las congregaciones religiosas femeninas de derecho pontificio en el mundo son 3.200 más o menos. Y esto es una gran riqueza. Un número similar podría haber de comunidades religiosas de derecho diocesano en todo el mundo.
institutos seculares, que es una realidad que viene creciendo y tomando fuerza, porque es la vivencia de una consagración real en el mundo, más o menos ya reconocidos pontificiamente, son 300. Es una realidad que está tomando mucha fuerza, pero que apenas va surgiendo en la vida de la Iglesia. Los religiosos profesos no sacerdotes son en el mundo cerca de 55.000 religiosos profesos no sacerdotes hombres. Y los religiosos sacerdotes, esta es una aproximación muy mía, porque no pude encontrar el dato específico, pueden llegar a unos 70.000, 80.000. Esto calculando porque los sacerdotes diocesanos en el mundo están más o menos por el orden de los 480.000, entre religiosos y seculares. Lo que indica que según las proporciones puede haber más o menos 80.000 que provengan de comunidades religiosas. Las religiosas profesas de los institutos de derecho pontificio en el mundo son 700.000, pero van en fuerte picada, cayendo de picada. En el año 2013 se presentó una reducción del menos 8.8%, lo que quiere decir que de un número más o menos de 730.000 religiosas de comunidades de derecho pontificio ha caído a 700.000. Este es como un dato que ya nos indica, de un lado, una realidad muy positiva, ¿sí? La vida religiosa está viva y se expresa de muchas maneras. Está presente, así como el Señor lo dijo, por todos los rincones de la tierra. Pero también va indicando algunas sombras, como el tema vocacional. Enseguida lo vemos. Segundo punto de este primer capítulo de datos y presupuesto. Es imposible que un análisis de esta realidad se agote en una presentación. Como lo mencioné ahora, es una pretensión, además de irreal, completamente imposible. La realidad de la vida consagrada en todo el mundo es muy variopinta, son cantidades de situaciones. Ninguna cosa que se diga de ella, ni siquiera que experimenta crisis, es absoluta. Porque hay comunidades que han tenido un repunte en los últimos años, mientras otras caen. Hay comunidades que viven plenamente su consagración, mientras otras experimentan vacíos muy fuertes. En algunos sitios la vida consagrada está resurgiendo con mucha fortaleza. Las nuevas formas de vida consagrada, como los institutos seculares, se consolidan, mientras otras están surgiendo sin ninguna fortaleza. De tal manera que cualquier análisis de la realidad siempre tiene que llevar el beneficio de buscar las líneas más representativas. Tercera
precisión o presupuesto dentro de los datos. Y yo quiero enfatizar mucho eso. La situación de la vida consagrada en el mundo de hoy no está aislada de la vida o de la situación de la iglesia misma. Si vamos a hablar de que la vida consagrada ha perdido en alguna manera el entusiasmo, tenemos que decir que la iglesia ha perdido entusiasmo. Si decimos que la vida consagrada está viviendo fatigosamente una consagración en medio de un mundo secularizado, ¿sí? Tenemos que decir que la iglesia está viviendo fatigosamente su misión en medio de un mundo secularizado. Esto tiene mucha razón de ser y es muy profundo también, porque no se puede hablar de la vida consagrada al margen de la iglesia y no se puede hablar de la iglesia sin mirar el espejo de la vida consagrada. Un niño me dio una definición de lo que es vida consagrada, ¿sí? Lo dijo hablando de su catequista, una hermanita de una congregación que está aquí, pero que yo no quiero decir cuál es. Después investigan, les voy a dar alguna pista, ¿sí? Empieza por M de misioneras y son como 80 misioneras. Bueno, entonces, bueno. Y el niño decía esto, ¿sí? A mí me parece que la hermanita es lo que yo debo ser como hijo de Dios. Esa es la esencia de la vida religiosa. ¿Sí? La vida religiosa es el testimonio visible y más exacto de lo que debe ser un cristiano. Lógicamente no para que se vaya también de religioso, sino porque el religioso en sí es el signo de las actitudes que un cristiano debería tener siempre, en la casa, en el trabajo, en la universidad. Entonces, si hay crisis, y yo creo que esto no se ha profundizado suficientemente en el año de la vida consagrada, que si hablamos de crisis de la vida consagrada, también tenemos que hablar de crisis de la vivencia de la fe. Hay una interrelación. Hablando de la vida consagrada, tenemos que enfatizar algunas cosas, pero lógicamente la situación de la vida consagrada no está aislada de la vida de la iglesia. Cuarto, quiero decir que aunque a veces se hable más de las sombras son un poquito frente a las luces. Las luces de la vida consagrada son muchísimas. Ciertamente hay a veces como unas tinieblas, pero no pueden opacar la bondad, el trabajo pastoral, los frutos de la vida consagrada a lo largo de toda la historia y en el momento de hoy. A veces se enfatizan las sombras porque de lo que se trata es justamente de hacerlas vencer por las luces. Este es uno de los propósitos del año de la vida consagrada. Quinto, si es quinto o es eso. Quinto, nuevas situaciones provocan nuevos desafíos. Avanzar siempre será un reto. Así que no nos asustemos de que la vida consagrada
tenga hoy retos, desafíos, discernimientos duros, sino que hay que desenmascararlos, identificarlos y continuar adelante. Sexto, seguramente en el año de la vida consagrada ustedes han tenido oportunidad de entrar en contacto con muchas reflexiones acerca de la situación de la vida consagrada hoy. Yo no traigo nada nuevo, pero sí quisiera un poco enfatizar algunos aspectos que considero más urgentes según el entorno que tenemos y que es el entorno eclesial y cultural en el que ustedes viven su consagración. Sí, preparando esta charla me encontré con cantidades de reflexiones sobre la situación de la vida consagrada hoy. He tomado sobre todo un escrito del Papa Benedicto XVI en una entrevista que tuvo y que hablaba de los religiosos y de las religiosas. He tomado algunas bases de artículos sobre el año de la vida consagrada y he acudido bastante a la carta de convocación del Papa Francisco a todos los religiosos para el año de la vida consagrada. Pero he querido aterrizar esto en el ambiente, en el entorno, en el contexto de la vivencia de nuestra vida consagrada. Y séptimo, a nivel metodológico, como presupuesto, la Iglesia colombiana entera ha reflexionado sobre el tema de la vida consagrada en dos asambleas relativamente recientes, o la una más reciente, ahorita en julio, en la que participaron superiores y superioras religiosas de Colombia y que tuvimos oportunidad de considerar la vida consagrada en Colombia. Si la vida consagrada está en el corazón de la Iglesia, todos debemos sentir el latido de la vida consagrada. Esto es como para dejar un piso a nuestra reflexión. Ahora vamos a las 7 luces que me escogí. 7 luces de la vida consagrada. En primer lugar, pongo lo que pone en primer lugar el Papa Francisco en su carta de convocación. Y es una exclamación: hay que dar gracias a Dios por la vida consagrada. Mire, esto tiene que ser el camino que mueve a la renovación. Si uno no es capaz de reconocer la acción y el amor de Dios en los muchos consagrados que hay, en su tarea, en su misión, está, mejor dicho, más o menos ya entiendo. Es evidente que Dios nos ama. Y esta acción de gracias, como el Papa Francisco lo pide, tiene que ser una acción de gracias, yo lo interpreto diciendo detallada, concreta. No es simplemente lo genérico. Yo te doy gracias a Dios por los consagrados, consagradas. No. El detalle se agradece con detalle. Quiere decir que tenemos que dar gracias a Dios por las
religiosas que enseñan en los colegios, por los consagrados que están a la vanguardia en muchas tareas hoy, lo vamos a ver enseguida, que tenemos que dar gracias a Dios por las religiosas de los monasterios de clausura, que tenemos que dar gracias a Dios por las nuevas formas de vida consagrada, por los que están en tareas de acción caritativa, por los que tienen dificultades porque han querido dar testimonio de Jesús. En una diócesis como esta, y aquí están muchas de las hermanas de Medellín, que me dijeron ahora que siquiera me encontraron para pedirme permiso. Sí. Bueno. En nuestro contexto antioqueño, la riqueza de la vida consagrada es inmensa. Yo pienso en comunidades que nunca han tenido el acompañamiento de un sacerdote y quizá en su vida nunca hayan sabido de una religiosa, de un religioso. Hay que dar gracias a Dios. La vida consagrada sigue siendo testimonio del estilo de vida del Evangelio. Hay una reflexión del Papa Benedicto que dice más o menos esto: si la vida consagrada nació de la vivencia apasionada del Evangelio, mientras haya hombres y mujeres enamorados de Jesús, no faltará la vida consagrada. La vida consagrada no se va a acabar. Tiene que continuar y de hecho continúa. Y si hay algunas cosas que se convierten en sombras en ella, la vida consagrada, sin duda, si encuentra el camino de la luz de Dios, encontrará la luz para él. Siempre habrá vida consagrada. Segunda luz. El Papa Francisco ha hablado de las fronteras de la evangelización. Ese término se hizo ya familiar desde Aparecida. No sabemos si el Papa Francisco fue el que lo propuso allá, sin duda que sí. Y si no, se lo llevó para Roma y desde allá ha hablado siempre de las fronteras de la evangelización, que no son solo las fronteras físicas. Durante todos estos días hemos estado hablando de la situación de frontera. Trasladen eso al campo de la evangelización. Hay lugares donde es muy difícil la evangelización. Hay lugares donde hay una oposición particular al modo y al estilo del Evangelio. Hay situaciones donde parece que es muy difícil llevar la buena nueva del Evangelio, por condicionamientos históricos, políticos, por diferencias culturales, por situaciones económicas, por la violencia. En esas fronteras es donde más están los religiosos, los consagrados. Y eso es una luz. En la conferencia episcopal recordamos cuántas comunidades estuvieron durante los años 80, 90, todavía en sitios de violencia y no salieron de allá y siguieron anunciando a Cristo en medio de situaciones de amenazas, de dificultad. ¿Cuántos se pusieron en medio como Moisés para evitar que muchos fueran destruidos? Esta vez no Dios, Dios no destruye, con Moisés el pasaje es distinto, pero ¿cuántos se pusieron en la brecha para poder librar a sus hermanos?
¿Cuántas vidas han puesto las comunidades religiosas al conflicto colombiano? No solamente las que han sido asesinadas, sino también en la entrega de cada día, en el acompañamiento de las comunidades. Esto es nuestro contexto, pero las comunidades religiosas son siempre las que han avanzado hacia las tierras de misión. Digamos, son las más aventuradas para llevar el evangelio allá donde no está, ¿sí? Las que han traspasado los contornos tradicionales eclesiales para ir hacia otras realidades donde se puede anunciar a Cristo. ¿Cuántas comunidades trabajan silenciosamente atendiendo a los más pobres, a los necesitados, a acciones eclesiales, a personas dentro de la iglesia? La oración de esperanza, que nace de muchas consagradas, de muchos consagrados en todos los lugares del mundo. Siguen estando a la vanguardia. Tercera luz. Sin duda, esto me parece a mí, yo no sé si todos comparten esta opinión, pero a mí me parece que la vida consagrada viene experimentando un movimiento de renovación y de renovación positiva. Sí, seguimos hablando de que hay necesidad de avanzar, todos necesitamos hacerlo. Pero yo no quisiera desconocer que indudablemente después del concilio, la vida consagrada, inmediatamente comenzó el camino de renovación. Y muchas comunidades se lo han tomado bien en serio. También ha habido equivocaciones en una pretendida renovación, pero no se nos puede olvidar, insisto, que, por ejemplo, el movimiento supuesto de renovación del concilio hizo que casi la mitad, si no estoy mal, de los sacerdotes abandonaran el ministerio. Y eso también lo vivieron muchos de ustedes en sus comunidades. Cuarta luz que podemos percibir: el surgimiento, porque lo suscita el Espíritu, o porque la suscita el Espíritu, de nuevas formas de vida consagrada. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Yo la llamaría como la diversificación. Institutos seculares, familias de consagrados, nuevos carismas, nuevas maneras de concebir la forma o la vida consagrada. Muchas de ellas como muy aterrizadas, muy sólidas en su nacimiento. Otras todavía con vacíos. Pero sin duda que esta multiplicidad de formas de vida consagrada es también una bendición para la iglesia. Quinto, yo pondría como luz la perseverancia de todos los consagrados que siguen siendo signo de contradicción en un mundo que tiene cada vez más situaciones más difíciles por cuanto respecta al anuncio del Evangelio. La perseverancia no es fácil, ¿sí? Y si hay perseverancia, la mayoría de las veces, digo, es porque hay convicción. Esa palabra es muy importante, escríbanla con rojo y subrayenla. Yo ahorita reviso los cuadernos. Pero
convicción. Convicción. Que haya perseverancia es magnífico. ¿Sí? Los religiosos, las religiosas, los consagrados son signo de contradicción en el mundo. Y en eso no es fácil perseverar. Sexto, en el caso colombiano, todavía como luz, la vida consagrada, digamos como que ha estado al frente de muchas problemáticas, ya lo hemos subrayado, que siguen estando a la vanguardia. Pero digamos que la vida consagrada, este tiene un matiz distinto, ha sido respuesta desde el Evangelio a muchas situaciones nuevas que van surgiendo. La totalidad de la vida consagrada en el país como que se ha enfrentado a todas las dimensiones, ha incursionado en todos los campos de la evangelización. En los colegios, en los hospitales, en la atención de los enfermos. La vida consagrada ha sido floreciente en Colombia. ¿Sí? Tenemos religiosos, religiosas que han venido desde otras latitudes trayéndonos el carisma de personas que vivieron momentos muy difíciles. Es, por ejemplo, digamos, un modelo, ¿sí? Toda la vivencia de la renovación que se vivió en Francia y que ha dejado comunidades religiosas trabajando por la renovación de la iglesia. O como el movimiento español del siglo de oro de la vivencia de la fe, que ha dejado tantas comunidades religiosas que siguen prolongando su carisma. Pero también en Colombia ya hay comunidades que han sido respuesta a problemáticas entre nosotros y que tenemos ahora hacia afuera, ¿sí? Ya enviadas las misioneras de la Madre Laura, las siervas del Santísimo y de la Caridad, ¿sí? Bueno, podría mencionar otras, menciono las de mis tías, ¿sí? Las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora. Bueno, han nacido muy entre nosotros y a es ahora. Y también desde este punto de vista, y tiene que ser una luz, los frutos de santidad de nuestros consagrados, los nuestros, que ya los podemos contar, ¿sí? Primero tenemos que decir, no tenemos ni un santo, hay algunos beatos, pero no tenemos ni un santo, ya tenemos nuestra santa, y van caminando otros, ¿sí? Recordemos, los primeros fueron los hermanos de San Juan de Dios, mártires, ¿sí? El beato Marianito, la madre Laura, pero ya introducidas, creo que se viene una lluviecita de santicos, entre ellos varios religiosos, para la iglesia en Colombia. Bueno, ahí tenemos 7 luces que intentan reunir el panorama de la vida consagrada. Son muchas más luces. Yo había apuntado otras, me quedé con estas 7, pero de todas maneras menciono como otras 25, ¿sí? La consolidación de procesos en algunas comunidades, ¿sí? La revisión de muchas de sus obras. Hay que decir que las comunidades en algunos ambientes se han convertido en el brazo apostólico de las diócesis, sobre todo donde hay escasez de vocaciones. Tendríamos que decir que realmente es un panorama iluminado. Ahora pasemos a las sombras. Y aquí de pronto
me voy a extender un poquito más. En primer lugar, tendríamos que decir, es una reflexión que insiste mucho el Papa Benedicto, que la secularización que propone el mundo de hoy o que caracteriza al mundo de hoy ha invadido fuertemente el ambiente de la vida consagrada. ¿Qué quiere decir eso? Hoy tenemos un mundo secularizado. Y secularizado, así como explicando o dando una definición de diccionario, quiere decir del siglo. Pero en este sentido de secularización como fenómeno, es querer vivir un mundo al margen de Dios. O la pretensión de crear un mundo sin ninguna implicación que me ate a Dios o religiosamente. Esto se vive de una manera aterradora en Europa, por ejemplo, y entre nosotros también de una manera bastante preocupante. ¿Cómo podemos hablar de la secularización? Antes Dios estaba presente en todas las esferas, en todas las dimensiones de la vida. Uno sabía quién era católico, de pronto había alguno que disentía, pero la verdad era que teníamos un marco de vida que era muy de nuestro talante, o por lo menos que no impedía que manifestáramos nuestra fe. Si podemos como pintar esto, yo tengo un ejemplo de lo que era la religión antes, o la vivencia de la religión antes desde este sentido. Aquí había un párroco, ya murió, algunos lo conocimos, fue párroco en un pueblecito de la diócesis que se llama San Francisco, cuando todavía era un corregimiento aislado, bueno, por allá. Era como de los castigaderos de la diócesis. Mentira. Bueno. Este padre estuvo entonces allá casi 25 años, creo que estuvo más, marinillo de origen, padre Mario Castaño. Lo mandaron para allá, ¿sí? Fue como su cuarta o quinta parroquia, después de haber pasado, pues, cuarta o quinta, después de haber pasado por 4 o 5, pero los 2 primeros años estuvo en 4 parroquias. La mamá le preguntó que qué era, que si nadie lo quería. Le dijo, no mamá, al contrario, todos me quieren. Entonces el obispo me está repartiendo. Eso le pasa a las hermanas que están en 6 o 7 comunidades, es que la madre las está repartiendo. Bueno, y llegó a San Francisco, allá se quedó 27 años, pero el padre Mario era músico, era médico, era dentista, arreglaba radios, y si había una pelea en el parque, llamaban primero al padre que a la policía. El párroco lo era todo. Si una de ustedes o uno de ustedes salía a la calle hace 30 años, hermanita, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermanita? Venga, yo le hago esto, padre. Bueno, ¿sí? Hoy es bien distinto. Y esto que es solo lo que aparece, la fenomenología, lo que brota así, estamos hablando de detalles, es mucho más preocupante si miramos el fondo. Realmente hoy se quiere hacer un mundo al margen de Dios, desechar la fe o relegarla al ámbito de lo privado. Usted, si tiene fe, allá, no me la manifieste. Miren que eso toca directamente la identidad de la vida consagrada, que es ser testimonio. Si nos dejamos invadir de un mundo secularizado, no tendríamos vida consagrada.
porque sería para vivirla aparte. Y la vida consagrada no se puede vivir aparte. En España, como para seguir ahondando en eso, se hizo mucho revuelo a que para no tener ninguna relación religiosa y sabiendo que los sacramentos como que toman toda la vida de los cristianos y la van santificando con la gracia del Señor, en algún momento se hablaba de los sacramentos laicos, ¿sí? Que quería que decía que, y se hizo, o se está haciendo, se celebraba el bautismo, pero no tenía nada que ver con la iglesia. Y era más bien como una especie de bienvenida, no era nada, pero se le daba el nombre del bautismo. La confirmación, que era como el paso a la adultez, ¿sí? Para no perder ese acierto, digamos como así, suceso o éxito de la vida religiosa, pero no conectándolo con la vida religiosa. Esa es la secularización. Entonces, muchos la pintan simplemente como decir, ya no hay tanta fe, la fe se acabó. Sí, eso es cierto, pero la verdad es que estamos en un mundo que ha querido construirse al margen de Dios. Y esto toca bien la vida consagrada. Cuando una joven menciona que se va para una comunidad religiosa, ¿qué le dice? ¿Sí? Mijita, usted está decepcionada del mundo. ¿Sí? ¿O no le gustan los hombres? Bueno, allá no puede hacer fiestas. Esa es la secularización. Nadie se imagina, a nadie le cabe en la cabeza que en una comunidad religiosa y siendo consagrada, una joven pueda ser feliz. No le cabe a nadie en la cabeza. ¿Qué les dan allá? ¿Cómo las emboban? Más o menos eso. Esa es la secularización. Ahora, esto afecta, pero la problemática concreta es cómo enfrenta esta realidad la vida consagrada misma. Entonces, dentro de esta sombra, que es la de un mundo secularizado, el Papa Benedicto dice, miren, el mundo de hoy no es un ambiente para la vida consagrada. Así que nosotros tenemos que seguir un camino en el que la vida consagrada siga testimonio del Evangelio en este mundo secularizado. Entonces, hay tentaciones a la hora de ponernos frente a ese mundo, que se podrían llamar las tentaciones eclesiales, porque las ha vivido toda la iglesia, pero especialmente la vida consagrada. ¿Cómo se enfrenta el mundo secularizado? Estas son 4 tentaciones que ustedes las van a identificar. De alguna manera todos tenemos de todas. No hay que equivaler una a una determinada congregación o alguna cosa. No. La iglesia ha vivido estas tentaciones, enfrentando esta secularización. La primera tentación es, ¿sí?, el tradicionalismo. Hay un mundo secularizado, entonces yo me encierro y mi comunidad se encierra. Y como hoy todo cambia, nosotros volvamos a lo antiguo. Entonces, volvemos a que es necesario rezar, a que es necesario, pues, rezar siempre, cuidado, rezar a tal hora y de tal manera y en tal posición, ¿cierto? Volvemos a los vestidos antiguos, a las formas antiguas, a todas las cosas
tradicionalistas, nos encerramos, formamos una bomba que nos asfixia y ahí nos quedamos muy seguritos. Esa parecería ser una forma de respuesta, que no nos contamine el mundo secularizado, pero no puede ser así. ¿Se dan cuenta de lo que hablo? ¿Sí? Sí, hay unas formas de reacción que no son positivas, yo digo son tentación. Es muy fácil encerrarme, recé esto, haga esto, ponga las manos así, no pase de esto. Bueno, esa podría ser una respuesta, pero realmente soluciona las cosas. Bueno. La segunda tentación es el contrario, la llamamos la contemporización. Y creo que en esta algunas comunidades religiosas realmente han exagerado cayendo en la tentación. Contemporización. ¿Qué quiere decir? Que como el mundo va cambiando, entonces metámonos a la corriente y secularicémonos también nosotros. ¿Sí? Dialoguemos con el mundo. Entonces, en vez de la Santa Misa, hagamos una misateca con ritmo de rap. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? ¿Cierto? Entonces, no nos identificamos, no nos ponemos frente a eso, simplemente dejémonos llevar. Aún en cosas externas, yo menciono, por ejemplo, cuando perdimos muchas identificaciones, ¿sí? nuestras también, por simplemente seguir la corriente. ¿Sí? Esta contemporización también es una tentación. La tercera tentación es el sentimentalismo o el emocionalismo, que quiere decir que tratemos de recuperar cosas tocando el sentimiento únicamente. Entonces vienen todas estas formas de evangelización que son exaltaciones del ánimo, pero que finalmente no llevan a un compromiso verdadero con el Señor. Yo cuento que fui, y cuando estaba en el departamento de seminarios y vida consagrada, fui a una comunidad, a un seminario, y entonces dice el novicio, dice, bueno, necesitamos sentir estos salmos, por favor, sintamos estos salmos. Entonces, este salmo, que es un salmo de súplica nacional de Israel, hagámoslo con tono de lamento. Yo dije, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cómo se hace un salmo con tono de lamento? Yo me imagino, te estoy llamando, ¡ay! Ven deprisa, ¡ay! O esas celebraciones masivas, exaltadas, sí, a veces son necesarias. La fe también toca el sentimiento de la persona, pero no puede hacerse consistir la evangelización solo en eso. Tenemos que pensar en otro camino. Y la cuarta tentación es creer que la fe en el mundo se recupera únicamente desde lo social. Aquí también tenemos que reconocer que en esto también el bicho ha picado a muchas comunidades religiosas. ¿Sí? El ejercicio social, la proyección de la caridad es necesario, pero no puede ser solo eso. Algunos han pensado que solamente nos podemos quedar en la tarea evangelizadora atendiendo obras y obras de caridad, o que ya nos ganamos un puesto en la vida del mundo
porque tenemos obras importantes. Y esto no puede ser así. La respuesta no es simple, de lo que se trata es de entregar a Cristo, que es el patrimonio más grande que tenemos. Y aún en la secularización tenemos una oportunidad que tenemos que pensar muy bien. No podemos caer en estas tentaciones que son reductivas, sino que tenemos que entregar a Cristo, tenemos que promover la nueva evangelización, tenemos nosotros que ser los primeros testigos. Y digo que en esta secularización tenemos una oportunidad porque las personas, sacando a Dios de su vida, no solucionan sus problemas. El mundo necesita de Dios. El mundo necesita sentido. Y ese sentido solamente se lo puede dar la divinidad, digamos en términos generales. Pero para nosotros, el Dios personal, el Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Segunda tentación. Segunda sombra. Ya me estoy encariñando con las tentaciones, no. Bien. Hay un cambio de contexto cultural que ha ido más rápido que el avance de las obras religiosas o de las comunidades de vida consagrada. Por ejemplo, hay un detalle solo, este detalle lo nota el Papa Francisco en una intervención suya antes de ser Papa, del cardenal Bergoglio. ¿Sí? Dice, ya no hay grandes obras regidas por los religiosos. Hasta hace poco, lo mencioné ahorita, en un pueblo, una comunidad religiosa, podía hacer y sostener y mantener visible, hoy no. La mayoría de las grandes obras que tenían los religiosos, hospitales, escuelas, clínicas, colegios grandes, talleres, ¿sí? Centros de atención al migrante, eso ya lo tiene hoy el Estado. Se nos lo robó, ¿sí? Y hoy nos lo controla todo. Eso también tiene sus valores. Pero lo cierto es que las comunidades religiosas tienen que dar el paso hacia obras más pequeñas. El Papa lo decía, por ejemplo, que es hora de concentrarnos en trabajar por debajo y no simplemente aparecer. Esto es solo una manifestación del contexto cultural que hoy vivimos. Las grandes ciudades tienen hoy grandes retos. Los desafíos de la evangelización son otros. Y ahí tenemos que tener la presencia de la vida consagrada. Tercero, el tema de la vida consagrada que se ha ido quedando aislada. Hay una frase dura que a mí me sorprendió mucho, pero que tiene algo de realidad. Una vida religiosa encorvada sobre sí misma, más preocupada de su supervivencia que de extender el reino de Dios. Digo, esto es duro. Pero lo cierto es que muchas comunidades hoy se han quedado en simplemente afrontar el problema de cómo sobrevivir. Nos quedamos sin miembros, tenemos muchas obras, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sostenemos eso? Y eso ha hecho una especie de autoasfixia sobre la vida consagrada.
A veces es necesario arriesgarnos sin tener mucho, pero para tener mucho. Cuarta sombra: la falta de equilibrio y procesualidad en la tarea de la renovación. Esto se los dicto porque esto es muy complicado. Falta de equilibrio y procesualidad en la tarea de la renovación. A ver, yo quiero decir con esto como una cosa que no he visto por ahora, es una percepción, que a mí me parece que a veces queremos construir los procesos de renovación sobre simplemente cosas muy superficiales. Voy a poner una cosa, esto es de la vida real, un ejemplo. Y hasta puedo decir quién me lo contó para que no suene mentira. ¿Sí? Por allá pasados los años del concilio, ¿sí?, en unos retiros espirituales aquí en la Casa del Rodeo, lo estaba predicando un padre del seminario, y entonces una de las hermanas dijo: pero que no nos vayan a tocar campana. Eso de la campana despersonaliza. Qué horror, uno en la cama allá y empieza a sonar tan, 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 tan. Eso va en contra de la dignidad. Ya llegó la hora de la renovación, renovémonos, no más campana. Todavía yo creo que no eran muy comunes los relojes de... Bueno, yo hubiera podido ver. Entonces, empezaron a deliberar todos cómo hacían para convocar a las reuniones y qué se hacía pues para que todo el mundo se diera cuenta que ya iba a empezar la conferencia. ¿Saben qué terminaron haciendo? ¿Sí? Una hermana encargada del pito. Y pitaba. Pasaba con un pito. ¿Sí ven? La renovación no está en las cosas así, a veces nos quedamos únicamente en los detalles. Algunos me han escuchado esta historia, porque es que esta es una sombra bastante grande, es también de la iglesia. La vida consagrada tiene que madurar hasta la estatura del don de Cristo. La vida consagrada tiene que ser el testimonio de la vida cristiana vivida con madurez, con adultez. No una vida cristiana infantil, sencilla. Antier lo decíamos de Santa Teresita del Niño Jesús, en la confianza, en la simplicidad, pero madura como lo pide la fe cristiana. Algunas comunidades me han escuchado esta historia, que yo les digo que sí, yo aprendí lo que es madurez cuando iba a entrar al seminario. Yo tenía apenas 13 años, yo tengo 2 hermanitos que son menores que yo, y cuando me iban a entrar al seminario, entonces fue a hacerme la visita un sacerdote del seminario, en donde definiría si yo entraba al seminario o no. Entonces invitaron al padre y lógicamente a la hora del almuerzo todos ahí, papá, mamá, mis 2 hermanos, y yo ahí nervioso que ya pues me iban a dar la noticia. Yo tenía un deseo enorme de irme al seminario. En esa época hubiera hecho lo que fuera por entrar al seminario. Bueno, tiempos aquellos. Entonces, en las casas paisas, lo saben ustedes, usualmente tenemos para acompañar la comida una bebida entre nosotros famosísima, energizante, que se llama aguapanela. Pero cuando hay visita, qué pena.
Entonces mi papá fue a doña Fabiola al lado por algo más elegante y trajo una Coca-Cola 2 litros. Que sirvió en todos los vasos de la mesa, incluido el padre que había venido del seminario, y terminó en su propio vaso. Entonces, cuando de repente se oyó un grito de Cristian Mauricio, el pequeño, y dijo: papá, me diste menos. Y era que se había puesto a medir el vaso con Juan Andrés y se dio cuenta que le faltaba 1 centímetro de Coca-Cola. Mi papá quiso reaccionar y le dijo a Juan: pásele un poquitico a su hermanito. Juan no quiso y salió corriendo con el vaso en la mano gritando: a mí me dieron más, a mí. ¿Qué hizo mi papá? Cogió de su propio vaso, se lo llenó a Cristian, ¿sí?, cuidando de no pasarse del centímetro, ¿sí? Y entonces no lo hizo porque fuera santísimo, porque no le gustara la Coca-Cola, porque tenga un espíritu de donación absoluto, porque hoy sea mártir, no, nada, sino porque es más grande y se da cuenta que la paz en la casa es más importante que 1 centímetro de Coca-Cola. Mientras que para Cristian, que no ha crecido, es más importante 1 centímetro de Coca-Cola que la paz y que el hermanito entre al seminario. A veces nosotros peleamos por centímetros de Coca-Cola. Vivimos entretenidos, inmadurez. También en la vida cristiana y en la vida consagrada es darnos cuenta de lo que es importante, de lo que cuenta, de lo que realmente nos ayuda, de ponernos con determinación a asumir lo que es importante. Si no crecemos, no maduramos. San Pablo le decía a sus comunidades que no crecían en la fe, que no maduraban en la fe, ¿cierto? Pudiendo ya recibir alimento sólido, todavía tienen necesidad de leche. Entonces, a veces, en nuestra vida cristiana, en las parroquias, lo que hacemos es repartir leche, porque no tenemos cristianos maduros. Y en las comunidades religiosas y de vida consagrada, repartimos leche, porque no tenemos comunidades maduras. Es necesario crecer y darnos cuenta de lo que es importante. Y lo otro es los procesos. Les decía procesualidad, que quiere decir que debemos correr con tiempo las dinámicas. Esto a mí realmente me preocupa ahora que soy pastor de una iglesia. Y es que en el estilo de vida consagrada, como se hace frecuentemente la revisión de las cosas, cada ratico se cambia. Entonces no se le da tiempo a los procesos. Entonces llega una superiora y dice: no, tenemos que cambiarlo todo. Mandemos el noviciado para la periferia, ¿sí? Mandémoslo para Cúcuta, que ahora están allá en problemas. Viene otra superiora: no, traigamos eso para Medellín porque hay otras oportunidades de formación. Entonces, no se le da tiempo a los procesos. Y a veces a mí me da la sensación de que el cambio y la renovación se convierte en un discurso que nunca va a acabar. Si se hace es para vivir la renovación y para sentir que avanzamos en la renovación. Nosotros no nos podemos quedar pegados en el cuento de la renovación. Entonces, cada que llega un capítulo, cada que llega una reunión de los consagrados, nos tenemos que renovar. Bueno, ya empezamos la renovación. ¿Cómo va la renovación? Tenemos que hacer que realmente haya procesos. Cuarta sombra. Quinta, el tema de las vocaciones. Realmente nosotros tenemos que trabajar bastante el tema
de las vocaciones. Y la situación vocacional en las comunidades de larga tradición está realmente mal. Yo creo que ustedes saben, por ejemplo, yo me encontré en Estados Unidos con una comunidad religiosa que tiene una propiedad inmensa porque tuvo un carisma muy amplio y todas las cosas. En la congregación son 2 hermanas, quedaron 2 hermanas, y entre las 2 suman más o menos 162 años. No estoy exagerando. Sí. 162 años. Entonces la una es superiora ecónoma y la otra es maestra de novicia, vicecónoma y todas las... Muchas comunidades han entrado ya en esa etapa de envejecimiento. No lo digo con respecto a la comunidad misma, sino porque realmente se han ido quedando las hermanas mayores con un mérito inmenso, pero que se va agotando el carisma y la posibilidad de extender las obras por las faltas de vocación. Entonces hay que revisar el tema vocacional, el acompañamiento. Sexto, un desafío hoy es también la atención de las nuevas formas de vida consagrada. Nuevas formas de vida consagrada. Yo quisiera ser un poco más amplio en esto, pero me acabo de dar cuenta que ya agoté casi todo el tiempo. Y esto, que es una riqueza, también representa en muchos casos, ¿sí?, como algo preocupante, porque la multiplicidad de nuevas formas de vida consagrada exige un acompañamiento. Tenemos que decir que en no pocas ocasiones estas nuevas formas no nacen en una espiritualidad sólida, en una experiencia fuerte del encuentro con Cristo, que da la fortaleza de la continuidad y del trabajo. Algunas comunidades nuevas simplemente han nacido sin las condiciones como de perdurabilidad, amparadas en un cierto romanticismo del encuentro con el Señor. Yo me he encontrado también, no aquí en nuestro ambiente, con algunas comunidades que, pues, en algún momento 3 decidieron ser una comunidad, ¿sí?, y empezaron la comunidad y se empezaron a reunir. Después hay un sacerdote que de pronto las apoya, alguna cosa, pero de ahí no pasa, ¿sí?, y no hacen sólida su experiencia de vida comunitaria. Es necesario acompañar estas nuevas formas. Es necesario que todos tengamos las bases comunes de la identidad de la vida consagrada. Y finalmente, séptimo, las sombras al interior mismo, adentra en la vivencia misma de nuestra vida consagrada. Hay un debilitamiento motivacional. El Papa Francisco lo llama un cierto desencanto, el aislamiento, muchas veces el activismo, y como hay más poquitos, tenemos que hacer más. La vida comunitaria con sus problemáticas diarias, así como por ejemplo la unidad de las familias se ve afectada hoy por una cantidad de fenómenos, también en la vida religiosa han entrado algunas prácticas que van en detrimento de la fraternidad comunitaria. En síntesis, hay algunos signos de anemia
en la vida consagrada. Falta vitalidad, falta fortaleza, falta determinación, falta ardor. ¿Sí? Cuando mencioné al principio, digo, esto afortunadamente contrasta con unos signos muy positivos y esto mismo puede ser visto en otro lado. Pero digamos como que en algunos momentos aparece eso. Se necesita de verdad dar fortaleza al interior de las comunidades. Desafíos. 7 desafíos. Los voy a mencionar. Hay que recuperar en primer lugar la identidad vocacional. Es decir, esto es recuperar la esencia misma de la vida consagrada. Todos nosotros nos tenemos que volver a sentir llamados por el Señor y llamados a una experiencia concreta de su amor con la consagración. A esto hago un paréntesis todavía con una sombra, porque a mí me parece, a ver si me hago entender, que el término consagración lo hemos feriado mucho en la vida de la iglesia hoy. Entonces ya no es extraño hoy encontrarme con cualquier persona que diga, padre, yo me consagré el domingo pasado. Sí, porque hizo alguna práctica que evidentemente se llama consagración, y no estoy hablando mal de eso. ¿Sí? O, padre, yo me volví a consagrar. Padre, me consagré la 4ª vez. ¿Sí? La verdadera consagración es el bautismo. Y la vida consagrada es una experiencia de vida que lleva a su punto más alto la consagración bautismal. Y pare. Entonces, hay que recuperar esa identidad vocacional, volver a vivir la experiencia de seguir al Señor en la vida consagrada que Él nos ha dado, o por el llamado que Él nos ha hecho. Segundo, tenemos que trabajar mucho más y en conjunto en el discernimiento de las vocaciones. Tenemos que aplicarnos al trabajo vocacional con empeño, con decisión y sobre todo con testimonio. Tercero, hay que volver a Cristo, volver al Evangelio, volver a lo importante, dejar prevalecer la vida espiritual, la primacía de la vida espiritual. Esto ustedes me lo entienden. El Papa Benedicto nos hablaba de que las comunidades también tenían que vivir el proceso de continuidad, discontinuidad. ¿Qué quiere decir? Examinemos qué tenemos que recuperar en el carisma, en la historia de las comunidades, en la vida de los fundadores, y qué tenemos que renovar. No se trata simplemente de decir, cambiémoslo todo. No se trata simplemente de decir, quedémonos atrás. Sino, realmente vivamos esto que es fruto del Espíritu Santo. Recuperar el sentido profético. Recuperar el sentido profético. Quiere decir recuperar el impacto de la vida consagrada. El anuncio y la denuncia. El profeta es el que está delante de los demás, el que sabe leer los acontecimientos a la luz de Dios. Ese es el profeta. Profeta no quiere decir que adivine lo que va a pasar ahorita por la tarde, ¿sí? O mañana, no. Es el que lee la realidad a la luz de Dios y lo anuncia. El profeta está de frente a los demás. Y de verdad hay que recuperar esta calidad profética de la vida consagrada. Quinto,
sumarse a la corriente eclesial, es decir, vivir la comunión y participación. En esto tenemos que sentirnos de verdad tocados. Un fruto del año de la vida consagrada es más unión con las parroquias, más conocimiento de los planes, sí, de los planes diocesanos de pastoral, más cercanía con los sacerdotes, con el obispo, más trabajo con los laicos, más integración en la vida de las parroquias. Y esto tiene que ser de verdad una opción concreta. Mientras que muchas veces tenemos la opción, por ejemplo, simplemente de tener la misa en la casa para unas poquitas o alguna cosa. Y si tenemos la oportunidad de ir a la parroquia, vayamos a la parroquia. ¿Sí? Que así vamos viviendo la experiencia de integración. Hoy en la iglesia, y diría que nunca, alguna cosa puede funcionar sola, no puede funcionar, no puede funcionar sola. Sexto, hay que cualificar las experiencias y los procesos formativos. Nosotros no nos podemos quedar inventando la formación de cada día. Hay que de verdad ponernos a la tarea de revisar la tarea formativa de las comunidades. Y en esto tendría que decir que hay algunos ejemplos muy laudables de comunidades que han hecho un trabajo excelente de programación, de la formación inicial, de la formación permanente. Hay que ponerle mucho cuidado a la etapa del noviciado o a las experiencias iniciales, que de verdad deberían recuperar el sentido del catecumenado antiguo, es decir, de volver a hacer que estos jóvenes se enamoren del Señor, que hagan opción por el Señor. Eso era el noviciado. El noviciado no es otra cosa que un catecumenado. Si para el bautismo se hacía un catecumenado, para la vida consagrada, para los votos, que eran como una opción radical de la consagración bautismal, había que hacer un catecumenado, que es el noviciado. Y séptimo, ser expertos, esto es del Papa Francisco, en comunión. En comunión. Llevar la fraternidad a su máxima expresión. Testigos. Llevar el testimonio a su radical expresión. Y artífices de la caridad. Expertos en comunión, testigos y artífices de la caridad. Bueno, he mencionado unos desafíos. En la carta de convocación del Papa Francisco al año de la vida consagrada, el Papa tiene 12 esperos. Esperos. Ya se los voy a transmitir. 12 esperos. Simplemente se los leo. Espero, dice el Papa Francisco, que sea verdad lo que dije una vez en este año de la vida consagrada. Donde hay religiosos, hay alegría. Ese tema de la alegría es fundamental. La dicha, vean lo que nos dijo el Evangelio hoy. Dichosos los que vieron lo que ustedes también. Y en aquel momento Jesús, lleno de la alegría del Espíritu, dijo: Padre, donde hay religiosos, hay alegría. Segundo, espero que la auténtica fraternidad vivida en sus comunidades alimente la alegría.
La alegría sale de la vivencia de la fraternidad. Tercero, ¿qué les pide el Papa? Espero que la total entrega al servicio de la Iglesia, las familias, los jóvenes, los ancianos, los pobres, nos realice plenamente en nuestra vida. El Papa lo dice como religioso. Que ustedes se sientan realizados y realizadas en ese servicio a los demás. Cuarto, espero que entre los religiosos no se vean caras tristes, personas descontentas, insatisfechas, porque un seguimiento triste es un triste seguimiento. Había un padre este era un padre diocesano, no religioso, ¿sí? Que uno le preguntaba, ¿cómo amaneció, padre? Contestaba así. Bien. Se había acostumbrado así. Bueno, quinto, el Papa dice, espero que despierten al mundo, que ustedes cuestionen al mundo, lo despierten. Sexto, espero que mantengan vivas las utopías, pero que sepan creer, ¿sí? Que sepan crear otros lugares donde se viva la lógica evangélica, la fraternidad. Séptimo, espero que la espiritualidad de la comunión se viva en todas las comunidades de consagrados. Esto quiere decir que ustedes realmente estén en la iglesia y con la iglesia, que no se aíslen de la vida de la iglesia. Octavo, espero que crezca la comunión entre los diversos institutos. No más rivalidades, no más celos apostólicos, ni celos vocacionales, no puede haber. Noveno, espero que ustedes salgan de sí mismos y vayan a las periferias. Décimo, espero de ustedes gestos concretos de acogida a los refugiados, a los pobres, de creatividad en la catequesis, en el anuncio del Evangelio. Décimo primero, espero que se aligeren, esto es algo muy novedoso del Papa, las estructuras de las comunidades religiosas y de consagrados. Y décimo segundo, espero que toda comunidad de vida consagrada se pregunte hoy qué quiere Dios y la humanidad de nuestra comunidad. Ese es el sentido que el Papa le ha querido imprimir a la vida consagrada. Hermanos y hermanas, aún me quedan muchas cosas por decirles, pero todavía no pueden con ellas. Dice Jesús. Todavía no pueden con ellas. De verdad, yo pensé que iba a ser una pausa en la mitad. Bueno, fue una conferencia larguísima, espero que no haya sido aburridora, pero creo que con ella hacemos una síntesis buena del año de la vida consagrada, de la situación actual de la vida consagrada y de los desafíos que tiene por delante de sí. Mi Dios les pague. Seis minutos para una pregunta. Agradecemos a Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero por esta conferencia que nos ha transmitido una gran riqueza y profundidad sobre la vida consagrada
Ahora queremos tener un espacio para algunas preguntas. Va a ser de la siguiente manera: tenemos unos micrófonos inalámbricos, levantan la mano y nosotros nos acercamos a ustedes. Breves y no Breves. complicadas, por favor. Pregúntenme cuánto es 2 más 2 o cuándo me ordené sacerdote, eso no más. Mi pregunta es, frente al hecho de que a veces no le damos el sentido y la importancia a la palabra del consagrado, va con respecto a lo de los tipos de consagraciones, ¿cierto? Como decía Monseñor, no es de evaluar pues también este acto de fe pues de la comunidad, pero sí entonces, o sea, ¿cómo sería la orientación correcta que hay que darle entonces a estos espacios? Porque pues nosotros mismos a veces también abrimos esos espacios a la gente o otras comunidades pues en cuanto a los grupos laicales que entonces que se consagran a la Virgen, que se consagran como laicos de cierta comunidad o bueno, por el estilo. Entonces, ¿cierto? O sea, ¿cómo se debería de orientar? A ver, yo creería que siempre es totalmente necesaria la referencia bautismal, ¿cierto? Y a ser muy específico, mira, tú te vas, digamos, como a reafirmar la consagración de tu bautismo en un aspecto concreto que es la devoción a la Santísima Virgen María. Y te vas a proponer estas cosas, ¿cierto? Es como una renovación de la consagración, pero no se puede quitar la referencia a la consagración bautismal. Creo que la estrategia depende de ahí, y ya la persona, aunque diga me consagré, entenderá que simplemente lo que está haciendo es actuando su vida bautismal. Hermano. Yo no quiero hacer ninguna pregunta, solo quiero agradecerle de corazón en nombre de todas y de todos la sabiduría tan grande que mi Dios le dio para ampliar y poner en su lugar nuestra vida consagrada. Yo lo felicito, le agradezco de todo corazón en nombre de todos y pido para él un aplauso generoso. Mi Dios le pague, hermana, muchas gracias a todos. Esa intervención suya la amo porque si no solamente me felicitó, sino que no me hizo preguntar. Ay, Dios le pague. Monseñor, quedé pronto con duda cuando el Papa dice que se aligeren las estructuras de las comunidades. Eso es una pregunta muy importante y esa sí es difícil. Porque el Papa habla que hay estructuras en la vida consagrada, sobre todo en las comunidades religiosas tradicionales, que se han vuelto muy pesadas. Y concretamente el Papa dice que abran esas casas que a veces tienen y que están llevando ahí el peso de los años a otras cosas, ¿sí? Que desmonten una cantidad, ¿sí? Creo que el Papa se refiere mucho a estructuras de la vida consagrada en otros países, por ejemplo, obras ancianas que tienen cantidad de empleados sirviendo ya muy poco. Entonces, todo eso hay que revisarlo dentro de usted. Es sobre todo la organización misma de la vida consagrada. Aprender la manera de vestir, aprender a vivir más simplemente, con más poco y siendo más eficaz. Monseñor Elkin, quizás la respuesta a la pregunta del cómo siempre será muy difícil, muy complicada. No es mi afán ponerlo en apuros, sino simplemente que en esas 4 tentaciones para referirnos a cómo enfrentar la secularización del mundo actual, posiblemente tenemos que transitar en equilibrio por algunas rutas que van en alguna de esas direcciones. No sé si pudiera darnos alguna pista más sobre el cómo
llegar a esta solución? Gracias por la pregunta. Me puso en aprietos, pero gracias. Gracias, hermano. A ver, yo creería que la base de todo está en una sólida espiritualidad. Y los invitaría a buscar respuestas en la intervención del Padre de la tarde, que va a hablar de la sólida espiritualidad. Ahí es donde está todo, la primacía de la vida espiritual. Tenemos que centrarnos mucho en eso. Teníamos que volver a beber de las grandes fuentes espirituales. ¿Sí? No hay que rechazarlas, de verdad. Volver a Santa Teresa, a Teresita, a San Benito. Bueno, ahí hay un camino. Lo que hicieron sus fundadores es justamente como sentir la experiencia de Dios en un carisma distinto en la vida de la iglesia y responder tomando la seguridad espiritual de los anteriores. Yo creo que ahí está como la base de todo. Y una segunda pista que oriente tiene que ver con la totalidad, porque las tentaciones siempre son parciales o parcializaciones. Entonces la totalidad es que hay que cultivar la vida consagrada en el todo, en la vida espiritual, en la vida apostólica, ¿sí? La vida espiritual como base, la vida apostólica como la finalidad, la vida intelectual, la vida de fraternidad, los votos, pero crear el equilibrio entre todas las dimensiones. Cuando yo dejo simplemente uno, entonces el desequilibrio aparece en una de estas tentaciones. Gracias.